¿Qué tal, jóvenes? Nuevamente vamos a continuar con el proceso del contexto de las variables de esa cuenta. Ubicarse que hemos hablado del concepto variable, las clasificaciones de las variables y en especial también cómo se miden las variables dependiendo de su escala, tipo de variable, prueba estadística y la técnica estadística. Ahora corresponde al elemento esencial de la operacionalización de las variables. Cabe decir que la operacionalización de las variables es el mapa, es el esquema, es la guía que nos orienta en el desarrollo conceptual, metodológico, operativo de toda investigación. Posteriormente del planteamiento, el título, el planteamiento de la investigación, los objetivos nos los miran, pero a partir de esta matriz de las variables, pues nos da la idea de la intencionalidad del investigador. Por eso es que esta temática de operar las variables nos lleva a un nivel abstracto, a un nivel concreto. Operacionalizar las variables, es decir, es poder medir esos atributos, sean cuantitativos, cualitativos, sean discretos, sean continuos, sean nominales, ordinales, de intervalo o de razón, partiendo de eso, de un plano abstracto a un plano concreto. La razón para definir las variables es para que a través de esas conceptualizaciones, a través de esa operacionalización, pueda permitir a otro investigador otorgue el mismo significado y los términos de las hipótesis que en un momento dado la hemos dado, y que a partir de esa hipótesis se derivan las variables. ¿Por qué razón definir las variables? Porque nos permite comparar nuestra investigación con otras similares. ¿Por qué comparar con otras investigaciones similares? Porque nos permite contrastar o hacer los análisis de similitud. También nos permite evaluar adecuadamente los resultados. El procedimiento para operacionalizar variables: primero se debe de definir conceptualmente la variable a efecto que el investigador dé a conocer su punto de vista, la perspectiva teórica que tiene el investigador sobre esa variable. Posteriormente se debe de analizar para poder llegar a determinar las dimensiones de esas variables, denominadas unidades, e inclusive categorizaciones en su momento. Elaboración de las escalas de medición, como habíamos mencionado en algún aspecto anterior. Inmediatamente se llega al aspecto del indicador, que es la descripción concreta que indica la particularidad del objeto, cosa o fenómeno bajo análisis. Por ejemplo, dentro de ello está la variable aprovechamiento escolar. Sin embargo, también está la forma de indicar ese aprovechamiento a través de la cantidad de cursos aprobados o bien los no aprobados. También está la deserción escolar o el promedio de notas obtenidas. De aquello intangible, de aquello abstracto, ahora ya tenemos un valor que nos indica, que nos transforma a un dato tangible y comprensible para los demás. El nivel socioeconómico, entonces está el nivel de ingreso, el nivel de estudio, el lugar de residencia, actividad laboral, entre otros. Nos hace contextualizar de mejor manera la parte del nivel socioeconómico. El proceso de operacionalización de variables, como habíamos mencionado, está la parte del concepto, la definición conceptual, las dimensiones, la definición de la operación operacional de cada dimensión, los indicadores, y de ahí viene la parte instrumental del instrumento, que nos lleva a la parte de variable teórica,
que es derivado de la consulta de referencias y de la propia del investigador, a una variable empírica que ya nos da en la práctica definitivamente. Deseo presentar acá una secuencialización donde está el título, debe estar amarrado con la pregunta con los objetivos dan la pauta para la hipótesis a las variables, luego esa variable al tipo de variable. Después de que ya se tiene la tipificación de la variable, tenemos ya las bases para una operacionalización de esa variable. Al tener esa operacionalización es muy importante contextualizar que hay categorías o dimensiones que se debe definir esas variables. De acuerdo a esas categorizaciones hay que definir el indicador, hay que indicar el nivel de medición, la unidad de medida, el índice y el valor. Esa es la vinculación, va de lo general a lo particular. Usted puede visualizar acá cómo es que esa particularidad de la vinculación permite. Y en un video más adelante vamos a analizar con un ejemplo esta vinculación.